Buenas noches, bienvenidos a Mirá, un programón. Gracias, Francisco Olivera. Aquí estamos con todo el equipo, Federico Andajasi, Silvina Martínez, José María Costa, un gran periodista de La Nación que investigó y nos va a contar lo último sobre el coronavirus porque, atención, hay más de 11.000 contagiados en las últimas 24 horas, 43.000 muertos, 1.600.000 infectados y preocupación. Una reunión que terminó hace algunas horas entre el presidente, el jefe de gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Se prevén nuevas medidas? ¿Puede volver algunas restricciones? En un ratito José María Costa de La Nación te va a contar los detalles. Pero algunos dicen que todo se reduce a la política y a la economía. Y si hay que hablar de economía, tenemos acá en esta noche a Javier Milei. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto enorme estar aquí. Y bueno, dado el programa de lujo que tenés, te lo estoy estropeando. No, todo lo contrario. Javier, y decías que ustedes están con una explicación sobre la macroeconomía y la microeconomía, en donde el análisis es muy crítico terminando este año, y en donde el efecto rebote, aquel que vos hablaste hace algunos meses, no sé si va a llegar en el próximo. A ver, es cierto lo que vos decís. Argentina está atravesando el peor año de su historia, tanto porque tiene la peor crisis económica, social y obviamente la crisis sanitaria, que lo pone a este gobierno en la categoría de un gobierno genocida, un gobierno asesino, que por no dejar de robar asesinó a 33.000 personas. ¿Asesinó, decís vos, literal? Sí, claro, porque a ver, ¿cuál es el método científico para combatir una epidemia? Básicamente se llama SIR, el modelo, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, y el truco fundamental está en hacer testeos masivos. ¿Y acá por qué no se hicieron testeos masivos? Porque con los testeos no podían robar porque habían que importarlos y eran licitaciones transparentes. Entonces, como no quisieron dejar de robar, terminaron asesinando a 33.000 personas. Este gobierno que tanto, digamos, hace Araraca con su lucha por los 30.000 desaparecidos que nunca los logran probar, ¿sí? Bueno, encima, como si todo eso fuera poco, en un solo año mató más que lo que la dictadura en 7, lo que ellos declaran. Por lo tanto, digamos, estamos en un desastre sanitario, además. Y lo otro es que, si bien todo el mundo está mostrando una recuperación en B corta y Argentina mostró eso, ¿cuál es el problema? Es que nos va a ser muy difícil volver a los niveles iniciales. ¿Por qué? Porque el modelo de cuarentena cavernícola impulsado por Alberto Fernández de Kirchner, alias el fantoche o el títere, sí, básicamente, ¿qué es lo que hizo? Con la cuarentena cavernícola mandó a decenas de miles de empresas a la quiebra, destruyó 4 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, si Argentina muestra una B corta, ya le amputó parte del brazo derecho, lo cual no era de extrañar en un gobierno de izquierda imbécil como este. Ahora, vos decís, la región no cayó tan bien por la pandemia, y ahora Federico Andajasi te quiere preguntar, y la Argentina no está en los mismos niveles, digo, afectado por algo que afectó al mundo entero. No, a ver, lo que hay que comprender es lo siguiente. A ver, el mundo está cayendo entre 3 y 4%. Sí. Argentina va a caer 12, entre 11 y 12. Bueno, entonces, digo, está mucho peor. A ver, en el mundo el desempleo subió. ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos llegó a tocar el 13%, ahora está en 6,5%, cuando arrancó en 4,5%. Ahora, Argentina, cuando vos corregís los números, la tasa de desempleo no es 13, es 29%. Es decir, los niveles de pobreza en Argentina son estrafalarios, están llegando al 50%. En el país de los alimentos hay 4,5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. O sea, cuando la presión fiscal en el campo es del 60%. Es decir, para que te des una idea, el campo argentino produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Con la presión fiscal que vos tenés, tendrías que poder alimentar sin ningún tipo de problema a 240 millones de seres humanos. ¿Cómo puede ser que haya 4,5 millones que tengan hambre? Y que si vos sacaras los programas sociales, o sea, ese número podría estar trepando a 8 o 9 millones. O sea, es un disparate. Y lo que hay que entender es que en realidad todo esto se debe a un gran error que cometió la Organización Mundial de la Salud de someter al mundo a una cuarentena como si hubiera venido la peste española nuevamente, pero le pifiaron 200-1. Entonces, en ese error que cometieron, en realidad, si vos corregís por ese término, el mundo, digamos, o sea, el 99,5% de la caída del PBI en el mundo está explicado por los modelos de cuarentena. Y como Argentina tiene la peor cuarentena del mundo, porque tiene la más larga y la más profunda del mundo, es el desastre que tenemos. Javier, a ver, yo quiero ir al hueso de la cuestión, porque hay algo que tiene que ver con la esencia de la democracia y con la república. Hay mucha gente que dice, y esto yo te lo transmito,
estos tipos no se van más. Así, textual, comillas, estos tipos no se van más. Por una parte, vos ves que están avanzando sobre la justicia electoral, ya tienen un juez electoral, ahora quieren poner a Ramos Padilla, ¿no es cierto? Nada menos que Ramos Padilla. Bueno, tenemos modelos. El modelo más cercano es Venezuela. Hay gente que suele subestimar, digamos, que Argentina pueda ir hacia ese destino. Yo no lo subestimo. Ahora bien, más allá de las cuestiones económicas, ¿cuál es la estrategia? La estrategia para que haya alternancia en la democracia y esta gente, como dijo Máximo Kirchner, que dijo poco menos que no se van más. Sí, la estrategia, además económica, digo, ¿no? Javier, me parece que por ahí hay una explicación. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, porque como él está ahora participando más activamente en política, me gustaría saber cuál es la visión de las dos cosas, la economía y la política. A ver, el primer punto es que yo comparto plenamente contigo, Federico, en que este gobierno tiene vocación totalitaria. Este gobierno tiene vocación totalitaria y además ni siquiera la oculta. O sea, lo hace explícito, punto uno. Punto dos, también comparto tu visión sobre lo que tiene que ver en lo económico hacia el modelo venezolano. De hecho, cuando vos tomás lo que es el modelo del Foro de San Pablo, las premisas del Foro de San Pablo, no es que Argentina no tiene plan. Argentina lleva al pie de la letra el plan del Foro de San Pablo y ahí otra vez... Digo, che, le estoy tirando demasiados centros a Federico. Todo lo que dijo está bien y se lo estoy confirmando. No, pero... es una preocupación de la gente. No, pero además, Javier, es importante lo que decís. Yo lo quiero llevar a la economía, que es tu especialidad, porque en algún momento incluso vos contás cómo pasás de una visión keynesiana de la economía al liberalismo del que sos parte. Pero, digo, ¿hay detrás este modelo castro-chavista que muchos señalan, detrás del modelo económico del actual gobierno? Es que sí, efectivamente. Ahí quiero mencionar también en línea con lo que había dicho Federico. A ver, el primer punto es, dice, no, Argentina no es Venezuela. Bueno, yo te cuento que en Venezuela decía, nosotros no somos Cuba. Ah, exactamente. Están peor que Cuba. A ver, ¿qué dejó el modelo chavista? De ser un país que tenía $1 millón per cápita en su suelo. Sí. Tiene una cantidad de personas que se fueron del país enorme. Las personas perdieron en promedio 10 kilos de peso. Perdón, esos datos vos los tenés de estudios, me imagino. Sí, son públicos. Sí, son públicos. Es más, en los últimos 6 años el PBI cayó 70%. Tienen 96% de pobres, 80% de indigentes. Es decir, es una catástrofe. Y Argentina, pero en algunas cosas hasta copia las políticas y hasta les copia el nombre. A ver, Javier, vos decís que la economía argentina, tal como va, requiere de un sector de la población del auxilio del Estado y por eso cierra este modelo. ¿Esto es lo que estás diciendo, en definitiva? No entendí la pregunta ahora. Es decir, que hay una cantidad de gente cada vez más fuera del sistema que requiere cada vez más ayuda del Estado y que de ese modo son clientes de los gobiernos de turno. Esto es lo que Bien, ese es un buen punto, porque eso tiene que ver con el desarrollo del aparato clientelístico. Ahora, pero fíjate esto es muy interesante. Fíjate que el gobierno, porque una de las cosas que dejó el tema de la pandemia y las cuarentenas que se fueron haciendo, es que dejó en claro la vocación totalitaria de algunos gobiernos y cómo, digamos, a los gobiernos con perfil totalitario les gustó avanzar sobre las libertades individuales. Al gobierno actual, cuando entregó 8.970.000 IFES, estaba feliz de la vida, porque dijo, acá tengo 8.970.000 votos. Ahora, ¿cuál es? Claro, bien, por eso es bueno el punto. Ahora, ¿cuál es la cuestión central en todo esto? Que vos, esos IFES o lo que fuera, o la ayuda que quieras dar, alguien la tiene que pagar. Entonces, si vos lo pagás con emisión monetaria, que es nada, digamos, lo que vos vas a estar haciendo es cobrando impuesto inflacionario y vas a estar golpeando muchísimo más fuerte a los sectores más vulnerables. Punto uno. Lo otro es subir la presión fiscal. Cuando vos subís la presión fiscal presente, lo que vas a hacer es matar la economía y la economía no se va a poder recuperar y la vas a ahogar cada vez más y se va a hundir más, porque recordemos que el que crea riqueza es el sector privado. El sector público no crea nada, solo la expropia para repartirla entre los amigos. Y la otra es, bueno, vos lo podrías hacer con endeudamiento, eso sería tremendo, sería
muchísimo más inmoral todavía, porque vos le estarías cargando los costos de la fiesta presente a generaciones que no solo no votan, quizás ni siquiera nacieron. Bueno, igual ese tema, digamos, el gobierno lo arregló, digamos, tratando de matar inocentes de cara al futuro con el aborto. Bueno, otro tema, ¿no? La presión o el ajuste jubilatorio, la ley del aborto, Federico también tiene para decir sobre el tema, por algunos senadores que se dieron vuelta, pero recordemos que, y quiero introducir, en un ratito vamos a tener a Silvina Martínez, con un informe en donde muestra cómo los dirigentes, sobre todo de la más alta jerarquía, se beneficiaron o en todo caso mejoraron su condición salarial en plena pandemia y aún pese a la cuarentena, es decir, que en ese sentido entiendo, Javier, también hay una mirada tuya y de otros economistas que dicen, acá los únicos que no reciben el ajuste son los dirigentes políticos, la clase política. Pero es tal cual lo decís vos, Hugo. A ver, fíjate esto. En este año, con el manejo que hizo de las jubilaciones, el presidente Alberto Fernández de Kirchner le quitó a los jubilados 150.000 millones de pesos. Eso es el equivalente a 10% de las remuneraciones de la oligarquía política. No estoy hablando de, ya sea médicos, maestros, digamos, personal de seguridad. No, estoy hablando de la política. Si se hubieran tocado ellos las remuneraciones en un 10%, no hubiera sido necesario ajustar a los jubilados. Al final, ¿quién ganó? Es decir, estos inmorales que de un día para el otro decidieron dejar sin ingresos a la gente, que a millones de personas le hicieron perder el trabajo, porque se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, la de ellos no la tocaron, la de ellos no se tocó. Es decir, son unos inmorales, son unos chorros, porque ¿sabés qué es lo peor de todo, Hugo? Que la ineficiencia técnica del gasto público en América Latina es la más alta del mundo, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Mirá si tenían para recortar y poder dar asistencia. ¿Y las pymes, cuántas son las que cerraron, Javier? Ahora te quiere preguntar Federico también a propósito del resto de los ajustes, pero digo, las pymes finalmente, ¿son 90.000, son 15.000? ¿Cuáles son los datos reales sobre el cierre de las empresas que dan trabajo y que justamente el número permitieron la pérdida de empleo? De empresas y locales que cerraron, digamos, está en torno a los 60.000. Tremendo. O sea, y perdiste 4 millones de puestos de trabajo. Es mucho, No sé. 9 locales por cuadra se calcula. 9 locales por cuadra. 9 locales en las zonas comerciales. Entonces, lo que vos estás es frente a una catástrofe. Dejaron sin ingresos al sector privado. Y el punto es, ahora, cuando había que pagar impuestos, ¿con qué lo ibas a pagar? Ahí empezaron a entender de qué se trataba la restricción de presupuesto, que de algún lado los recursos vos los tenés que sacar. Y esto vuelve a la primer parte de esta reciente pregunta que hiciste, Hugo. Sí. Y el problema es que, de vuelta, si yo no tengo sector privado que lo genere, ¿cómo voy a poder pagar impuestos? ¿Con qué voy a poder pagar el gasto público? Es decir, y si yo quiero llevar esa ridiculez al extremo, ¿qué tengo? El comunismo. ¿Y qué pasó con el comunismo? Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a 150 millones de seres humanos. ¡Qué maravilla el gobierno populista de Alberto y Cristina! Vos sabés que, Hugo, comentábamos Sí, fuera sí. de aire, Claro. que pues, son interesantes esas conversaciones fuera de aire. Yo quiero retomar ese tema, ¿no? Pareciera ser, efectivamente, que empieza a haber como un perfume antipolítica. Yo decía parecido al 2001, Javier me decía peor que el 2001. No puede ser peligrosa esa sensación, ese sentimiento. Y de cara a eso, quiero decir, vos, con el grupo político que estás formando, ¿cómo te parás frente a la reacción de la gente? A esta indignación, finalmente, que produce este dispendio de dinero por parte de la política. Bueno, a ver, lo primero es que el dispendio de la política, digamos, lo paga el sector privado. Es decir, cuando a vos no te llega el sueldo a fin de mes porque tenés demasiado Estado. Digo, primer punto. O sea, no solo eso, sino que además es muy correcto lo que están mencionando, Federico, que es el sentimiento antipolítica. La verdad es que es un dato. O sea, esto, digamos, no es como me paro, o sea, es la lectura fría de un dato. O sea, hoy, digamos, un 70% de la población, y con mucho criterio, cree que los responsables de todos los males de la Argentina son los políticos y que en caso de que algo pase mal, la culpa es de los políticos. O sea, y me parece, digamos, hasta sano que la gente odie con tanta vehemencia a los políticos. Porque Sí, pero sin embargo, no hay un sector, sobre todo en el conurbano, en algunos lugares muy frágiles,
que están esperando el auxilio del Estado y por eso de algún modo el círculo cierra? Porque digo, si no, ¿cuál es la respuesta económica que este gobierno tiene para evitar bajar los 50% de pobres que hay en la Argentina hoy, un 10% de indigentes? Recordamos las cifras, pero son muy preocupantes de cara al próximo año, Javier. Es que este gobierno, la receta que tiene, lo que va a hacer es hundirnos más. O sea, el gobierno, la receta y los economistas con los que se rodea, lejos de sacarte de ese círculo vicioso de la pobreza, te mete más ahí adentro. O sea, no, digamos, o sea, es más, la perversión de este gobierno es muchísimo más grave, y esto es lo que podría estar, digamos, esta es la parte más grave, que es lo que podría estar detonando el estallido social. ¿Vos pensás que puede pasar eso? Hoy están dadas las condiciones, digo, desde lo económico, que vos sos el especialista. Están dadas en lo económico y están dadas en lo social. Falta el componente político. Sí. Un error político podría llevar a eso. A ver, Argentina tiene que empezar a hacer frente a los pagos del Fondo Monetario Internacional. Sí. En los próximos 3 años. ¿Cuál es el modelo de Guzmán, el modelo de este gobierno? No garpar a nadie, tirar la pelota para adelante. Ahora, hacer eso con el Fondo Monetario Internacional implica que necesitas un crédito de facilidades extendidas. Sí. Para hacer un crédito de facilidades extendidas vos tenés que hacer reformas estructurales y un ajuste fiscal. Sí. La pregunta es, ¿este gobierno tiene vocación de ajuste fiscal? No. ¿Tiene vocación de hacer reformas estructurales? No. De hecho, la que está haciendo el sistema previsional, en lugar de contribuir a la mejora del sistema, lo va a empeorar muchísimo más, lo va a dinamitar y va a comprometer el crecimiento futuro, lo va a destrozar. Pero eso es parte de otra discusión. Sí. Pero vos fíjate esto, ¿en dónde está pensando ajustar el gobierno? ¿En dónde? A ver. En los IFE. Ah. Es decir, Aquello que te dio como auxilio por un lado, ahora sí, te lo quita. pero agarró, quebró las empresas, te dejó sin laburo y ahora te quiere sacar los IFE. Ah, con los ATP decís vos. No solo los ATP, estoy hablando de los IFE, el ingreso familiar de emergencia. Sí, sí, sí. Te lo quiere sacar, digo, en lugar de ajustar a la política, Sí. en lugar de ajustar donde está el robo, no, ajusta sobre la gente porque la de ellos no se toca. Y cuando hagan eso, vos dejaste a las personas sin laburo, quebraste empresas y ahora le vas a dar la asistencia. Listo, está todo servido para que esto estalle mal. A ver, para hablar de lo político, tenemos a alguien que conoce y mucho de esto y es Rosendo Fraga. Entiendo que está conectado con nosotros. Lo saludo y le pregunto, ¿qué escenario político ve de cara al próximo año? Acá Javier Milei habla de los ajustes. Ayer se votó la reforma previsional. Hola, Rosendo, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué ves de cara a lo político en este escenario? Primero, si es de gobierno bifronte o no, y qué capacidad tiene política el gobierno con 3 años por delante. Bueno, yo te diría, bifronte es, y creo que va a seguir siendo, ¿no es cierto? El oficialismo tiene un tema de liderazgo y manejar un gobierno, una coalición, cuando el vicepresidente tiene tanto poder político, es difícil. Eso para mí sigue, eso no se resuelve. Ahora, la elección de 10 meses hasta la elección de octubre es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y muchas cosas pueden pasar y muchas cosas pueden cambiar. Lo que sí yo te diría, que desde el punto de vista de la política, ganar una elección legislativa en la Argentina es ganar por un voto la provincia de Buenos Aires. ¿Te acuerdas que en el 2009 perdió el kirchnerismo? Porque perdió la provincia de Buenos Aires con Narváez. Claro. A nivel nacional, más votos, pero... 2013 perdió el kirchnerismo porque Massa ganó la provincia de Buenos Aires, aunque a nivel nacional tenía más votos. Sí. Y ganar, acuérdate, en la legislativa en el 17, Cristina perdió por 2 puntos la provincia, pero eso fue perder la elección nacional. Y además nosotros tenemos cultura de medir por cantidad de bancas un resultado electoral en la provincia. Lo medimos por un voto. Por eso, el acto del 10 en La Plata de Cristina estuvo apuntando a ese punto. En este momento toda la estrategia de gobierno va a ese punto. Provincia de Buenos Aires y máximo como carta central de... ¿Puedo decir que detrás, digamos, de la idea de que Máximo dirija el PJ, el Partido Justicialista Bonaerense, está esta cuestión de la elección, digamos, la Cámpora allí presente para intentar no perder la legislativa? Y hacer las listas.
potencia el partido, haces las listas en ese sentido. Ahora, claro, este es un razonamiento político, ¿no es cierto?, la política. Después está la realidad, la economía, lo social, lo que planteaba Milei, y con un tema además, que es la pandemia, la vacunación, que es un gran imponderable en esta situación. Pero ¿le ves capacidad política al gobierno? Digo, Alberto aparece muy desdibujado frente a la agenda de Cristina Fernández. Mi opinión te la hago muy simple. Del 20 de marzo al 29 de agosto, 5 meses, Cristina se concentró en construir poder. No habló, construir poder. ¿Qué es construir poder en el peronismo? Ocupar con militantes los cargos de poder económico, político. 21 de agosto, el día que se presentó el acuerdo de la deuda, Cristina por primera vez fue a casa de gobierno desde que empezó la cuarentena. Ahí empezó otra etapa, claro. Imponer al gobierno su agenda. Yo creo que en los 2 meses lo logró. El 26 de octubre, con su primera carta, entramos en una tercera etapa, claro. Que esa agenda se haga. Yo creo que ahora entramos en la cuarta etapa. Está buenísimo. Federico Andajasi quiere hacerte una pregunta, pero está buenísimo lo que vos contás. Es decir, la primera carta de Cristina y luego el acto de La Plata son, por un lado, una demostración de poder que ella construye por lo bajo, le marca la agenda al propio presidente, pero ocupa los cargos fundamentales para el futuro que viene. ¿Federico? Sí, Rosendo. A ver, pero ahora ya está. Decime. No, la gran pregunta es ¿qué va a hacer el aparato peronista con eso? Quiere decir, los gobernadores, los intendentes, porque en un momento se había hablado de quitar las PASO, ya Máximo Kirchner dijo que no, que las PASO quedan. Es decir, ¿Cristina va a avanzar sobre el PJ o va a haber alguna resistencia por parte de los gobernadores, los intendentes y el propio Alberto? Pregunto. Mira, eso se determina en el peronismo con lo que cree que va a pasar. Si gobernadores e intendentes creen que el poder de Cristina va a seguir creciendo, no la van a enfrentar. Si ven que ese poder empieza a debilitarse, ahí sí la pueden enfrentar. Es un juego muy pragmático de día a día en este punto. Yo hoy creo que lo de Buenos Aires es clave. Lo Buenos Aires es clave. Hay quienes intendentes que quieren resistir, hay intendentes que quieren resistir y que lo van a intentar. Pero también hay intendentes que van a cambiar de posición por el gobierno nacional. Si vos me decís, Máximo va a ser presidente del partido, no lo sé, pero tengo la impresión que sí. Ah, sí, lo ves con uña de guitarrero, porque ahí Menéndez y Grey, que de algún modo ocupan la presidencia del Partido Justicialista Bonaerense, no quieren entregar su mando, o por lo menos las fuentes indican eso del todo. ¿Vos ves que Máximo está creciendo y lo ves con la capacidad que intenta instalarle Cristina para manejar la política de los próximos años desde el punto de vista del peronismo? Mira, si vos te decían hace 6 años que Máximo va a ser presidente del bloque de diputados, ella está, porque diputado, presidente del bloque de diputados con una influencia muy importante, y ahora en paso, creo que muy claro, presidente del partido y primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el papel de Máximo es una construcción del poder de Cristina. Grey, mi opinión, Grey es un gran intendente, es un hombre que yo creo que tiene muchas condiciones, pero no es fácil hoy enfrentarse con el poder nacional. Vos fíjate, ya Alberto Fernández se sumó a la candidatura de Máximo. Para un intendente no es fácil enfrentar ese poder hoy en el país. Ahora, hay una paradoja en todo esto, que tanto Cristina como Máximo tienen de las peores imágenes públicas y sin embargo tienen semejante cantidad de poder. ¿Cómo se explica este contraste? Bueno, yo diría que Cristina tiene un tercio. No baja ese tercio, no sube tampoco. Tiene un tercio, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero el punto, ¿cuál es? Yo creo que ese tercio, ellos lo manejan poder. ¿No es cierto? Poder.
Y se explica por esa razón. La estructura política, ¿no es cierto?, responde al poder. Ahora, todo esto es el juego de la superestructura política. Hay una situación a la cual hace referencia a Milei, que hay que tener. Abajo hay resentimiento, hay con la inseguridad una situación de desesperación, hay un gran escepticismo con lo que pueda pasar con la economía. Y yo, ¿sabe lo que veo? Mira la superestructura y dice, no, la política argentina está moderada. La reta de la oposición, Fernández en el gobierno. Cuidado. Claro. La gente abajo está acumulando tensión y eso, si bien no encontró manifestación, articulación del liderazgo político, es un fenómeno que está. Rosendo, le quiero preguntar también a Milei sobre Máximo, porque vos lo describís muy bien, pero además yo te vengo escuchando hace muchos años que vos hablás de ese tercio de poder de Cristina, que evidentemente junto con Alberto le permitieron ganar las elecciones. Se supone que el poder se va desgastando, entonces te dejo la pregunta para después de Milei. ¿Qué pensás que puede pasar en ese sentido con el gobierno? Milei, ¿qué pensás de Máximo Kirchner? La verdad es que tengo la sensación que no es una persona que sea idónea y tenga las condiciones para ocupar los lugares que está ocupando. Está claro que solamente los ocupa por ser el hijo de Cristina Elizabeth Fernández y que la verdad va a ser muy divertido cuando me lo encuentre en la Cámara de Diputados si me toca ser diputado, porque me voy a hacer un picnic. No le voy a dejar ni un huesito sano con las estupideces que dicen cada uno de sus discursos. Es una metáfora igual, ¿eh? Obvio que es... gracias, porque claro, en este país hay que aclarar hasta las metáforas, sí. Está muy bien, está muy bien. Digo, ese tercio de poder que ostenta Cristina Fernández, incluso en silencio, ¿se ha acrecentado con el gobierno actual o pierden fuerza por la mala gestión, Rosendo? No, mirá, ese tercio es un tercio firme, ¿no es cierto? No es un tercio que vaya a variar con la situación. Por eso la fidelidad de ella fue el acuerdo con Massa y con Fernández para reunir. Mirá, la unidad del peronismo operativamente es un tema muy importante para ganar elecciones. Claro. Es una realidad. Para ganar elecciones, ¿no es cierto? El peronismo perdió el 13, perdió el 15, perdió el 17. Las 3 elecciones que perdió el peronismo, desde el punto de vista de la política, se explican por la división del peronismo que produjo Massa. Así, cuando este es el punto. Eso no quiere decir que no se le pueda ganar, sino que ganar al peronismo dividido es mucho más fácil que ganarle unido, aunque esto parezca obvio. Claro, y en gran medida seguramente eso dependerá de la oposición. Gracias, Rosendo, una vez más por iluminarnos este espacio con tu análisis político. Bueno, y hablando de política, hablamos de la clase política, porque en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, del desastre económico que nos describe Milei y otros analistas, la clase política parece que no perdió plata. Y Silvina Martínez lo cuenta con datos precisos. Hola Silvina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, efectivamente, mientras que en otras partes del mundo las autoridades del Poder Ejecutivo se bajaron sus sueldos en un gesto frente a la pandemia, acá en Argentina esto no sucedió y si bien el gobierno anunció que iba a congelar los salarios, vemos que experimentó un aumento. Aclaro, los salarios que tenemos son los de septiembre del 2020 porque no están actualizados los de diciembre, no sabemos si no recibieron más aumento, pero aún chequeando lo que son los salarios de septiembre frente a los de diciembre del 2019, gestión de Macri, vemos que recibieron un aumento entre el 4 y el 7%. Vos dirás, es poco, pero cuando veas la cifra de lo que ganan el presidente, vicepresidente, ministros, en esta realidad y lo que decía el presidente de la Nación de que no podía bajar su sueldo porque vivían de esto y estaban disponibles las 24 horas, bueno, ahora vas a entender por qué con los salarios que tenemos. Vamos a las placas entonces. Mirá, dale, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cobra 354.694 frente a 326.985 que cobraba Macri. Esto es comparativo, te reitero, septiembre. Sí, 2020. Datos oficiales, sí, claramente. Exactamente. Mirá Cristina, ayer lo dijimos, 328.419 cobra Cristina frente a los 302.763 que cobraba Gabriela Michetti.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, ¿cuánto cobra? 312.657 pesos frente a 288.230 de Marcos Peña. Los ministros en el 2020, 312.000 pesos 646 frente a 288.222 en el 2019. Los últimos son estos secretarios que tienen rango de ministro, legal y técnica, general de la presidencia, de asuntos estratégicos, que en el 2020 están cobrando también lo mismo que un ministro, 312.000 pesos. Ahora, vos sabés que hay un reclamo muy fuerte por parte del CONICET, ¿no? Este gobierno se dice un gobierno de científicos, pero no cobra, no gana como los científicos, y el CONICET está reclamando porque el aumento que reciben los becarios, lo mismo que la planta del CONICET, es mínimo, un 7%. Que es donde se produce conocimiento, en definitiva, donde más se debería gastar o en todo caso invertir. Exactamente, los científicos, más en un año como este, pero bueno, hay de todas las ramas. Mirá cuánto gana un sueldo básico CONICET. ¿Quién ingresa a la carrera de investigación? Categoría asistente, 9.000 pesos de básico. Qué bárbaro. Mirá lo que gana un profesional asistente, 6.780 de básico. A esto le suman antigüedad, horas, etcétera. Pero digo, fíjate la diferencia. ¿Cuánto están ganando los políticos y cuánto está ganando los científicos? No sé cuántas veces más, pero de 10.000 a 300.000 hay varias veces de diferencia o mucha diferencia de ingresos entre un funcionario y un investigador. Y ahí es donde también se explica por qué la Argentina está como está, Silvina. Exactamente, y además el doble discurso que decís que no se aumentan los salarios, cuando vemos los números oficiales, se aumentaron los salarios, igual que los trabajadores públicos, la diferencia es lo que gana cada uno, ¿no? Silvina, muchas gracias como siempre. Gracias. Javier Milei, mirabas los sueldos con atención de los funcionarios, el aumento que recibieron en este año, ¿y cuál es tu opinión? Que muchos de... A ver, porque el problema no es necesariamente de repente la remuneración per se. El problema es la realidad. El señor jefe de gabinete, Cafierito tercera generación, ¿está en condiciones de mercado de ganar eso? Yo creo que, digamos, o sea, Cafierito no aplica ni para cadete, o sea, con perdón de los cadetes, por favor. O sea, creo que, digamos... ¿Pero por qué decís? ¿Porque no está preparado? ¿Porque no lo ves en condiciones? Y la verdad que no se lo ve con lo suficientemente lúcido en lo intelectual como para llevar a cabo un cargo como el de jefe de gabinete. Digo, y eso lo podría decir en varios de los distintos figuras del gobierno. O sea, hay gente que verdaderamente, no sé, ocupa... a ver, Culfas. Culfas es una persona que no puede sumar ni con un ábaco. ¿Sí? Digo, el ministro Guzmán, digamos, ha probado ser un absoluto incompetente. Pero no logró un acuerdo con los bonistas. Pero de vuelta, Hugo, a ver, digamos, o sea, y ahora no lo digo yo, y digamos, y no es alguien con que me resulte simpático porque es keynesiano. Alfonso Prat-Gay, digamos, que le marca correctamente, pasó 9 meses para darle un acuerdo que era lo que los acreedores querían. Para eso, digo, lo hubiera hecho en 15 días. Entonces, ahora no es que te lo digo yo, que te lo diga Alfonso Prat-Gay, que ¿cuánto tiempo tardó en sacarnos del default al inicio del gobierno de Macri? 15 días. Claro, vos decís que se celebran o se dan logros por sentado, como lo que pasa, me parece, también en el marco de la pandemia, y está con nosotros José María Costa, periodista de La Nación, especializado y ha investigado y viene siguiendo, además, con preocupación, por supuesto, los crecimientos en los datos de contagios y de decesos por el coronavirus. ¿Qué tal? Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Mira. ¿Cómo están ustedes? Y los datos estamos... Es como si la película se hubiese cortado y hubiésemos vuelto 2 meses atrás. ¿Por qué digo 2 meses atrás? Pues estamos teniendo los mismos niveles de contagio que octubre, sobre todo en el área metropolitana. Por eso es que se reunió hoy el presidente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con el jefe de gobierno porteño. ¿Por qué hablamos de esto? Hoy volvieron a subir los casos respecto de ayer. Hoy es el último día del año que vamos a conocer datos de coronavirus porque se toman descanso el día 31 y el día 1, recién dentro de 3 días vamos a saber cómo siguió evolucionando ¿Cuál es la foto final? La foto final es que tenemos casi 12.000 contagios y casi la mitad de estos volvieron al área metropolitana. El área metropolitana es el lugar que llegó a tener el 80% de los contagios del país. En un principio había llegado a estar en el 30% y de nuevo vuelve a subir. Y de ahí la preocupación. ¿Por qué la preocupación? Porque se avecinan eventos que generan mucho, pero mucho reunión de personas. ¿Sabes cuál es el quiebre?
¿Cuál? Hoy me puse a analizarlo. Así me conocen todos, no hay problema. ¿Sabés cuál es el quiebre exacto? Sí. 13 días después del velorio de Maradona, claro, empiezan a subir los casos. Literalmente, 13 días después, el 9 de diciembre, empieza esta curva que va subiendo y llevó, por ejemplo, a que la ciudad de Buenos Aires tenga hoy la misma cantidad de contagios que tenía en octubre. Ahora nos vamos a meter, y Federico también quiere preguntarte, porque hubo una reunión hoy muy importante donde se dijeron que si van a analizar semana por semana y los casos siguen creciendo, pueden haber algunas restricciones. Pero antes respondeme sobre la decisión de la ANMAT de aprobar la vacuna AstraZeneca que produce la Argentina. Ya aprobó la Pfizer, no hizo lo mismo con la Sputnik, sino que le dio un aval que fue autorizado por el Ministerio de Salud. Contame el escenario de las vacunas, por favor. El escenario de la vacuna, hoy por hoy en Argentina tenemos 3 vacunas. Si fuese esto que estamos en una planta baja y hay que subir a un primer piso, hay 2 vacunas que subieron por una escalera, vamos a decir mecánica, ¿te parece? Y una que subió por un ascensor, ¿sí? ¿Por qué hablamos de estos dos lugares distintos? Porque unas se basaron en algo que se llama registro de producto. ¿Qué es esto? Pfizer y AstraZeneca registraron su producto para comercializarlo en el país, ¿sí? Si bien en este momento por la pandemia está prohibido que ellos pudieran venderle a algún laboratorio privado, supongamos un centro de salud privado, en unos meses va a poder ir y comprarles y sus afiliados poder obtener la vacuna. Hoy por hoy no se puede por una prohibición de una resolución del Ministerio de Salud. ¿Qué pasó con la rusa? ¿Te acordás que en octubre se sancionó una ley? Sí. Que dice que fue a medida para los laboratorios? Bueno, en esa ley lo que hace es la ANMAT darle la potestad al Ministerio de Salud para generar acuerdo entre estados, que es lo que terminó sucediendo con la vacuna rusa. Argentina, Rusia se ponen de acuerdo y se venden esas vacunas. En ese lugar el que genera el acuerdo es el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que hace? Dice, che, ANMAT, vos que sos el que sabés de esto, esta es la documentación que me está dando a mí Putin y su gobierno. Analizame esta documentación y decime, ¿es correcta, no es correcta, está bien, está mal? Al ver esa documentación, la ANMAT emitió un informe diciéndole, la verdad que la documentación cumple con los estándares, te sugiero que la puedas aprobar. Pero quien la aprueba en este caso es el Ministerio de Salud de la Nación, y la diferencia acá es que si viniera un laboratorio y quisiera comprarle a los rusos, sí, no le podrían comprar la vacuna porque la vacuna no está registrada en el país. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí, te entiendo perfectamente. Federico quiere hacerte una pregunta. Sí, en principio está muy bien esto que decís, porque la vacuna de AstraZeneca tiene, efectivamente, y esta es una buena noticia, hay que decirlo, es una buena noticia que AstraZeneca, que trabaja con la Universidad de Oxford, tenga finalmente esta aprobación de la ANMAT. Ahora bien, no deja de resultar sospechoso que Argentina, la ANMAT, haya aprobado la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer sin haber visitado las instalaciones. Y sin embargo, la rusa viajó, comprobó las instalaciones y así todo la ANMAT autorizó, pero no puso el gancho, no firmó. Esto genera algunas suspicacias en muchos. ¿Sabes por qué, entre otras cosas, sucede esto? Porque no tiene, como si fuese una filial local, por decirlo de alguna manera, los rusos, ¿sí? Las otras 2 empresas tienen una filial local, alguien que los representa ante el país, ante la ANMAT, ¿sí? Sí. Al no tener este lugar, ellos, recordemos que apareció en el medio, o intentó aparecer un laboratorio de zona norte, ¿te acordás? Uno chiquito, de hacer de nexo con los rusos. Ellos iniciaron, incluso presentaron los papeles ante la ANMAT, pero lo que pudimos averiguar en las últimas horas es que están, podríamos decirlo, un poquito flojo de papeles, entonces no le estaría dando la ANMAT el lugar a esta empresa porque no sería el representante legal, sino sería como un tercerizado, alguien decir, bueno, mira, yo te hago de nexo, yo soy un revendedor, pero no formo parte de la cadena, por decirlo de alguna manera. Ahora te quiero preguntar, porque la de AstraZeneca la van a dar primero en Gran Bretaña, de nuevo que en la Argentina, que hoy la ANMAT acaba de autorizarla. Me vas a responder sobre eso y por qué Rusia no muestra los papeles sobre la Sputnik. No llegan los papeles, no llega la aprobación y se está aplicando en la Argentina. Uno de los intendentes que, además de estar en uno de los distritos muy poblados de la capital, pero que tiene buen diálogo con todos los sectores del gobierno, pero mucha actitud pública para hablar, es Diego Valenzuela, de 3 de febrero, está con nosotros y le queremos preguntar cuál es el comportamiento allí, cómo se está viviendo la cantidad de infectados que parece crecer en las últimas horas, si hay un rebrote, si puede haber medidas restrictivas para las próximas semanas. Diego, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal, Hugo? Un gran abrazo para vos y para todos. Feliz año. Gracias. Bueno, desde ya estamos muy atentos a esta situación.
Estamos conviviendo con el virus, esperando que la vacuna se difunda, se amplíe. Recién se ha vacunado a algunas personas, trabajadores de salud en algunos hospitales. Necesitamos información y transparencia con la vacuna para que la población esté tranquila. Y mientras tanto sí vemos que lo que era una curva que antes bajaba permanentemente, la curva, empezó a mesetarse y con una leve tendencia a subir. Nos preocupa justamente lo que es el momento del año, las fiestas. Es muy importante que pasemos la cena de Año Nuevo con responsabilidad, al aire libre, con tapabocas, solo sacárselo para comer. Lo mismo el verano. En el verano es natural por el turismo, por ir a una plaza, que haya más circulación. Así que ojalá no tengamos que cerrar nada. Yo creo que hay que convivir con el virus, pero para eso necesitamos seguir cuidándonos hasta que la vacuna amplíe su efecto en toda la población. ¿Se están aplicando la Sputnik en el personal de salud en 3 de febrero? Han empezado en los hospitales, por ejemplo, el otro día en el Posadas, acá en Morón, que está muy cerca de 3 de febrero, y están arrancando con los hospitales y también provinciales, en este caso, y también hablando con los municipios para organizar los operativos para cuando haya vacunas en cantidad. Estos operativos se harían en escuelas y hay una población objetivo que es, además de todo el personal esencial, aquellos que tienen más de 18 años y que tienen alguna enfermedad. Te quiero llevar a la política, inevitable, preguntarte por las fotos, pero preguntarte por lo que dijo Máximo al referirse a María Eugenia Vidal. Lo escuchamos. Tantas recomendaciones que he escuchado recién, reflexionen también por qué perdieron. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué perdieron si tenían el Fondo Monetario? Por favor, diputada, si tenían un Fondo Monetario que le daba 44.000 millones de dólares. ¿Por qué perdieron si los 2 diarios más grandes de la Argentina decían que era la gestión más exitosa de la Argentina y que en la gobernación de la provincia de Buenos Aires había una leona? 20 puntos de diferencia le sacamos a la leona en la provincia de Buenos Aires. Eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, la falta de entender lo que le pasa a la gente. Entonces, pueden gritar. Silencio, diputado. No hay problema. Diputado, no entiendo por qué a usted hay que escucharlo y usted no escucha y habla cuando los diputados hablan. La verdad, el respeto es no me sorprende nada. ¿Saben qué? Griten todo lo que quieran. Insúltennos todo lo que quieran, porque es la mayor certeza también de que la próxima elección se la vamos a volver a ganar. Carecen de argumentos, les sobran insultos. Entonces... Valenzuela, ¿qué opinión sobre la declaración de Máximo Kirchner? Sobre María Eugenia Vidal. Primero diría que la provincia de Buenos Aires fue gobernada por el peronismo durante décadas. María Eugenia Vidal creo que produjo avances en la gestión pública provincial y también transitó una etapa de mucha crisis económica y lo pagó en lo electoral. Más allá de eso, lo que diría como idea general, Hugo, que justamente lo que no necesitamos es declaraciones como estas. El bonaerense necesita soluciones, no ideología, fanatismo, enojo, chicanas. Necesita trabajo y no planes. No quiere ir a la ANSES a pedir un subsidio, quiere llevar el trabajo y no planes. PYME. Exactamente. Y el otro día yo escuchaba a nuestro gobernador enojado por unas declaraciones del exministro Labaña, que a mí me parecieron muy pertinentes, porque Labaña está hablando de las condiciones para crear trabajo, y yo creo que la inclusión laboral es el tema número 1. En lugar de enojarse, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en acuerdos estratégicos para crear condiciones para el trabajo y no espantar más la inversión. Quiero sumar a Fernando Iglesias porque estaba allí presente cuando habló Máximo Kirchner. Si me permite también Diego Valenzuela, lo invito a la conversación para que dé su opinión. ¿Qué tal, Iglesias? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? Sí, era precisamente que le gritaba algo al querido ¿Qué gritaba? Chico Máximo, ¿no? ¿Qué mérito tiene este muchacho, no? Porque es el presidente del bloque de diputados del oficialismo, del partido, del bloque de diputados más importante de la Cámara. ¿Qué mérito hizo? Es notable. Yo le voy a contar un poco porque el chico se crió en Santa Cruz, ¿no? Y ahora pusieron un gobernador que viene de Parque Chas. Ahora, yo tengo 30 años de provincia de Buenos Aires. Me crié en Piñeiro, el barrio obrero de Avellaneda. Mi tío abuelo fue secretario general de Jabonero, Fábrica Con, en Avenida Rivadavia, mano derecha de Vita. Le puedo contar un poquito la historia de lo que era Avellaneda cuando yo era chico,
cuando era un barrio pobre, pero un barrio laburante, con dignidad, con orgullo, y el desastre que hicieron 28 años de peronismo, cómo lo dejaron reducido a un intendente vergonzoso, que ahora lo subieron al Ejecutivo, que hacía homenajes a Hugo Chávez, con venta de droga en todos lados. Y le puedo contar que con defectos, con errores, como todos, María Eugenia Vidal fue por lejos la mejor gobernadora en décadas de la provincia de Buenos Aires. Y le recuerdo a este chico, porque como él no participó de nada, estaba todavía... Cuando dice chico se refiere a Máximo. Sí, a Máximo. Como él estaba jugando con la PlayStation, le aviso que de las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires, perdieron 3. La última que perdieron fue su mamá, que perdió con Esteban Bullrich. Así que ganaron la última, pero las otras 3 las perdieron. Así que la democracia va y viene, el poder va y viene. Yo creo que los bonaerenses tienen memoria y creo que vamos a volver a gobernar el país y la provincia de Buenos Aires. Valenzuela, antes que pregunte Federico, este tipo de declaraciones de Máximo Kirchner es porque quiere parecerse a su padre, quiere sumar, digamos, en su círculo, digamos, de seguidores. ¿Es por eso que lo hace? No sé, habría que preguntarle a él. Sí, yo pienso que no suma. Nosotros necesitamos acuerdos estratégicos basados en algunos objetivos comunes de la dirigencia política, basado en el territorio, pensando en lo que necesita la población. Hoy el Frente de Todos, en tanto gestión pública nacional, tiene grandes problemas. Nunca se llegó a convertir en una coalición de gobierno. Ha sido una coalición electoral, se unieron para ganar, pero claramente si uno repasa los temas, más allá de la pandemia que nos vino, temas no solo sanitario, económico, social, productivo, la inseguridad, en ninguno hemos mejorado. Así que creo que eso nos abre una gran responsabilidad a quienes hoy somos opositores nacionales y provinciales, que es armar una alternativa fuerte y amplia para el 21 y para el 23. Gracias, Diego Valenzuela, por el contacto. Un abrazo grande, Hugo. Un saludo a Fernando. Chao, Diego. Iglesias, le quiero preguntar por el tema jubilatorio, pero antes tiene una pregunta Federico Andajasi para hacerle, por favor. Sí, yo quiero aprovechar que lo tenemos acá Fernando Iglesias y a Javier Milei frente a esta declaración, ¿no es cierto?, de Máximo Kirchner de que les va a ganar las elecciones. La pregunta es, ¿van a llegar a un acuerdo, Milei, Iglesias, para que eso no suceda? Bueno, mirá, yo creo que Juntos por el Cambio siempre está abierta la posibilidad de incorporar a liberales y a todos los sectores que quieran participar. Particularmente el pensamiento liberal es importante. Lo que sí también es importante es el nivel de respeto. Y yo he lamentado mucho que el año pasado haya habido candidaturas del sector liberal que no ayudaron justamente a consolidar la única opción que había para enfrentarse a este populismo devastador del kirchnerismo. Después podemos discutir si fue decisivo o no fue decisivo la cantidad de votos, porque como tampoco le fue bien, argumentan que no fue decisivo, pero podía haber sido decisivo. Hubo liberales como Darío Lopérfido que bajaron la candidatura, justamente porque dijeron, yo no quisiera, porque por unos votos que me llevo yo, gobernar el kirchnerismo y volver al peronismo, ¿no? Eso me parece muy rescatable. Iglesias, antes de la respuesta de Milei, quiero preguntarle sobre la reforma jubilatoria, el ida y vuelta que hubo sobre su voto, brevemente, si es tan amable. No, mirá, metí mal los dedos, voté mal, había habido antes una moción de Del Caño, que nos comprometimos todos a acompañar, que era buena, que decía, pongámosle un piso con la inflación, porque el argumento del kirchnerismo es, van a crecer más que la inflación, no se preocupen, vamos a decir con esta forma, va a crecer más que la inflación. Y no pasó. Y lo que planteamos, y nos pusimos de acuerdo, y planteó Del Caño, fue ponerle, bueno, pongamos de piso la inflación, si después crece más, mejor. Y hizo esa propuesta, y yo creí que se estaba votando la propuesta de incorporación de esa parte del artículo. Entonces, voté mal. Y después rectifiqué, obviamente. Correcto. Uno tiene, cuando me di cuenta me quería morir, entonces pedí rectificar y rectifiqué verbalmente, aclarando, por supuesto, que mi voto era negativo. Gracias, Iglesias, por el contacto. Un abrazo, hasta luego. Al contrario, muchos saludos. En instantes la respuesta de Milei sobre, bueno, si hay alianza o no en la oposición.
Un último momento, Guzmán y Guado de Pedro convocan al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, ¿es así? Exactamente, lo convocaron para el próximo lunes a las 3 de la tarde para empezar a hablar sobre el traspaso de los fondos de la policía de la ciudad. Recordemos que se sancionó una ley el 10 de diciembre pasado en el Congreso en el cual se le quitó fondos a la ciudad y en el artículo 2 de esa ley se dice que se tienen que sentar a negociar cómo va a ser esa adecuación de los fondos que perdió la ciudad. Recordemos que la ciudad en el medio fue a la Corte Suprema de Justicia para tratar de evitar revertir la quita de fondos, claro. La quita de fondos. Lo cierto es que le están convocando para las 3 de la tarde del lunes y le dice, si no pudiera el lunes a las 3 de la tarde, le dieron 3 opciones más de horarios. El problema, miércoles, jueves o viernes. Es que la inseguridad está por debajo de la posible quita de fondos. Milei. A ver, acá hay un tema muy grave y tiene que ver con un tema de fondo y estructural, que es el problema de la coparticipación. Si el tema de la coparticipación estuviera resuelto de manera correcta, digo, la ciudad autónoma de Buenos Aires no tendría que estar sujeta a las vejaciones de los distintos gobiernos ejecutivos del país. Y ese daño fue causado originalmente por lo que se hizo en los 70 durante el peronismo, empeorado por el tándem Cafiero-Alfonsín para perjudicar a Menem y ganarle la interna, y digamos, o sea, la Constitución del 94, que tenía que hacer la reforma del sistema de coparticipación y nunca lo hizo. Ahora me contás qué pasa con la reforma jubilatoria en materia económica en instantes. Quédense aquí, por supuesto, en La Nación. Ya viene Willy Cohen con Somos Nosotros. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 9 aquí en Mirá. Chau. Feliz año.